¿Cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña? Durante la lección de esta semana tendremos la oportunidad de recordar las promesas de nuestro Dios desde el corazón de un salmista que tiene preguntas como las tenemos nosotros. ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué prosperan los malvados? ¿Por qué los hijos de Dios sufren las consecuencias de la enfermedad? ¿Por qué parece que Dios algunas veces no actúa? Preguntas como las tuyas y las mías, llenas de dolor. Esto es Escuela Sabática al Punto. Hola amigos, estamos contentos porque podemos estar juntos a través de este medio. Bienvenido a la Escuela Sabática al Punto. Su servidor es Óscar Pereda, pastor de la Iglesia de Costa Mesa. Si hay algo por el cual los salmos son muy conocidos, es por su espíritu de alegría, alabanza y adoración. A todos nos gusta estar en lo mejor de nuestras vidas. Pero en esta lección, podemos ver que los salmistas también tenían días difíciles, los cuales los llevó a escribir los salmos de lamento. Lo bueno de estos salmos es que en cada uno de ellos concluye poniendo su confianza en Dios, a pesar de la aparente indiferencia por parte de Él. Queremos que esta lección nos ayude a desarrollar más nuestra confianza en Dios. Bienvenido a la Escuela Sabática al Punto. En esta mañana tengo el gusto de compartir el escenario con el pastor Isaac Constanza. Pastor, bienvenido y gracias por participar en este programa. Bendiciones a todos nuestros amigos, bendiciones pastor, y es muy bueno poder compartir con ustedes pues algunas reseñas de la lección de esta semana. Pastor, el Salmo 137:4 nos dice, y es el tema de la lección de esta semana, ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Estamos en terreno enemigo. Este mundo no es nuestro hogar y por tal razón vivimos expuestos al dolor, la enfermedad y muerte como todos. Así como el sol sale para buenos y malos, sobre justos e injustos, pastor, viene el dolor, la muerte, la soledad, la enfermedad. Y para complicar un poquito más la situación, mi querido pastor, es lo que llamamos cuando Dios guarda silencio. Para complicar un poquito más la situación, querido hermano, los hijos de Dios algunas veces recibimos el silencio de Dios que puede ser igualado a cuando Dios no actúa. No tenemos vacuna contra eso, pastor. Y los salmos están llenos de gritos de desesperación, de angustia, de enojo y de quejas contra Dios. Y la pregunta que vamos a tratar su servidor y el pastor Constanza de responder y ayudarle a que usted pueda responder al exponer la lección. ¿Cómo podemos alabar a Dios si estoy sufriendo y pasando por un valle de oscuridad y muerte? Debemos recordar, vivimos en un mundo imperfecto y los hijos de Dios estamos amenazados, pastor, cada día por la maldad. Sentimos los efectos de la maldad y vienen muchas preguntas. ¿Cómo demostramos los hijos de Dios nuestra fe y nuestra confianza cuando estamos sufriendo? Y como ya lo dije, los salmistas reclaman, gritan la falta de acción o la aparente falta de acción de Dios hacia sus hijos. Así que viene la primera pregunta, hermano. Pastor, ¿cómo puedo alabar a Dios cuando tengo un día malo? Pastor y amigos, esta es una pregunta que tiene muchas respuestas. La lección nos da muchas ideas respecto a esto, pero quiero poner en base la perspectiva. Es que tenemos una cosmovisión o una realidad que está distorsionada en cuanto de dónde viene lo malo, o sea, los días malos. ¿Cómo puedo alabar a Dios en los días malos? Muchas personas atribuyen que lo malo viene de Dios y por tal razón dicen, pues no puedo alabar a un Dios que haga cosas malas. Pero la Biblia es clara. Y específicamente el día domingo en la lección nos enfatiza, nos dice que de Dios no viene nada malo. O sea, las cosas malas no provienen de Dios. Amén. Y pone como
pone en este escenario el pecado, que es un intruso, que es algo no deseado y que por ese pecado las cosas buenas que Dios hizo ahora son malas. Entonces, ¿cómo podemos alabar a Dios en los días malos? Verá, pastor y amigos, es muy fácil dar una alabanza a Dios cuando nos va bien, cuando nos ha ido de maravilla, cuando tenemos dinero, cuando tenemos salud. Es muy fácil cantar a Dios, es muy fácil dar un testimonio cuando tenemos bonanza, pero el desafío viene cuando los días son malos, es decir, cuando las cosas pareciera que nos llueve sobre mojado, como dice por ahí un poeta del mundo, ¿verdad? Nos llueve sobre mojado. En esos momentos, cuando estamos pasando días malos, es donde nuestra valentía sale a luz. Es donde nosotros sacamos de verdad una fuerza que solo puede provenir de Dios. Poder alabar a Dios en los días malos es un acto de valentía, es un acto de fe. ¿Por qué digo que es un acto de fe, pastor? Los días son malos y los días pueden cambiar, pero el que no cambia es Dios. Amén. Dios permanece para siempre, su palabra permanece para siempre, y es en base a esa idea es que nosotros podemos sacar el valor para encontrar lo bueno en aquello que nunca cambia, que es Dios. Pastor, es muy cierto, ¿verdad? Debemos recordar, querido hermano y hermana, que todo lo que recibimos de parte de Dios siempre será bueno. Número 2, debemos recordar que estamos en tierra extraña, que somos enemigos de los que viven aquí, ¿verdad? Y número 3, a pesar de todo eso, el salmista alaba a Dios porque reconoce la soberanía de Dios. Pero hay un punto, pastor, pasando al segundo punto. Los efectos del pecado afectan a todos, pero uno de los momentos más difíciles, cuando más se escucha el clamor, el dolor, el llanto y muchas veces el enojo, son los efectos de una enfermedad en una persona o un ser querido. ¿Cómo alabar a Dios? ¿Cómo cantar a Dios en tierra extraña cuando estoy en el lecho del dolor y cercano a la muerte? Y eso nos habla el Salmo 88, pastor. Sí, claro que sí. He visto, y todos los que trabajamos en el ministerio nos damos cuenta que durante un servicio fúnebre hay una mezcla de lágrimas, de dolor, pero al mismo tiempo hay un aroma de esperanza, y eso para mí es increíble, porque si bien es cierto, en un servicio fúnebre no cristiano a veces hay música y todo, pero se puede sentir aquella tristeza, se puede palpar aquel ambiente donde no hay esperanza, y para un cristiano lo que marca la diferencia es lo que Dios nos ha prometido, la esperanza de la resurrección. El Salmo 88, específicamente los que quieren hacer énfasis en la lección, en el día lunes, nosotros encontramos que cuando estamos en el lecho de dolor y alabamos a Dios, se vuelve un testimonio vivo de nuestra fe. Esto me recuerda una experiencia, Pastor Quiroz y amigos, creo que todos en algún momento hemos tenido esto. Hubo una hermana que, muy querida en la iglesia, pero que justamente antes de morir, ella cantó y en su rostro no se pudo ver ninguna expresión de dolor. Prácticamente pareciera que solo se durmió. Y todos los que estábamos alrededor quedamos impactados. ¿Cómo es posible que una persona que está muriendo de cáncer pueda tener una expresión de paz en su rostro? Y conclusión que llego, cuando uno entiende que este no es nuestro hogar, que solo somos aves de paso, que solo somos peregrinos, y aprendemos a confiar en Dios, es ese mismo Dios que nos da esa paz para poder hacer frente a esto es inevitable, la muerte es inevitable para todos mientras estemos en esta tierra. El testimonio de esta hermana para mí es una enseñanza de que aún en medio de la muerte y la enfermedad, si nosotros aprendemos a confiar en las características inmutables de Dios, podemos recibir esa paz que no la puedo explicar, no puedo mencionarles qué es lo que hace el Espíritu Santo en el cerebro, pero es una paz que puede darnos a nosotros, llenarnos a nosotros de esperanza. Querido hermano, una realidad la cual no podemos escapar es que la enfermedad nos hace culpar a Dios o nos hace acercarnos a Él. ¿Cuál es tu reacción? ¿Sufres creyendo o sufres amargado? Y por supuesto, es muy fácil dar consejos desde aquí para ti, hasta que te toca a ti o a alguno de los tuyos.
y empiezan las preguntas. ¿Por qué yo? ¿Cómo puedo cantar a Dios cuando yo estoy enfermo o muriéndome? El Salmo 6, del 1 al 3, dice así: Jehová, ten misericordia de mí. No me reprendas en tu enojo, porque mírame que estoy enfermo. Sáname, por favor, porque mis huesos se estremecen. Y entonces viene la famosa pregunta: ¿y hasta cuándo? El salmista, a través de la escritura, nos dice: ¿y hasta cuándo? Es ahí donde viene lo que el pastor nos mencionaba, esa paz, que en medio del dolor y de la enfermedad, el salmista nos recuerda o nos enseña. Recuerden cómo pueden darle gloria a Dios en toda circunstancia, porque la enfermedad y la cercanía a la muerte pueden llegar a ser, pastor, instrumentos de misericordia para nuestro bien. Tercera pregunta, pastor. La más difícil me parece a mí. Sí. Cuando Dios guarda silencio, ¿cómo puedo cantar a Dios en tierra extraña cuando Él aparentemente está en silencio? Nos sentimos solos, parece que Dios no hace nada por mí, mis momentos están oscuros, estoy bien profundo hasta el cuello y ya no puedo más. ¿Cómo puedo cantar si ya no puedo ni siquiera respirar? Yo hago otra pregunta, pastor. La pregunta para nuestros amigos también es: ¿realmente Dios nos ha abandonado o somos nosotros los que tenemos la sensación de que estamos solos? Porque eso es algo que debemos de definir primero. Porque cuando decimos el silencio de Dios o cuando Dios no actúa, ¿es realmente yo siento que Dios está callado y guarda silencio y no actúa? ¿O de verdad Dios no está actuando y permanece en silencio? Bueno, creo que a la luz de lo que estamos estudiando es que nosotros sentimos eso. Nosotros sentimos que Dios está en silencio, nosotros sentimos que Dios no actúa, pero realmente es una sensación humana. Dios sigue siendo el mismo, Dios sigue moviéndose, Dios sigue actuando. Su palabra, de paso, cuando nosotros abrimos la Biblia, hay que entender que esta es palabra viva, que siempre produce vida en nosotros. Por eso el salmista, pastor, dice: no te olvides de los pobres, ¿por qué me desamparas? Escucha mi voz, muy humano como tú y como yo. Eso es lo maravilloso de los salmos, que lo de paso Jesús dijo esto en la cruz del Calvario: ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? La humanidad de Jesús palpable y diciendo lo que muchos de nosotros, el eco de muchos de nosotros: Señor, me está yendo súper mal. Estoy atravesando esta crisis emocional, que de paso, una de las cosas que me fascina de la vida de David y de los cantos que él escribió, lo que llamamos los salmos, es que él no andaba con tapujos. Él tenía esa conexión con Dios de poder desnudar su alma a él. Y incluso encontramos nosotros, si viéramos esto como un cuadro clínico, parece David estaba atravesando una depresión cuando él menciona esto. Y esa sensación de abandono, esa sensación de Dios, ¿dónde estás? No te siento. Dice mucho de la conexión que el salmista tenía con Dios. Y es una invitación a nosotros a tener esa misma experiencia con Dios. Decirle: Señor, me siento solo, ¿dónde estás? ¿Por qué siento que no actúas? Leo tu palabra y no la entiendo, no siento que tú estás conmigo. Al decir esto, amigos, podemos tener una experiencia como catarsis espiritual, donde me estoy desahogando con Dios, donde estoy abriendo mi alma a Dios, le estoy mostrando realmente quién soy auténtico ante Dios. Y por eso es que los salmos son importantes para poder entender esa parte de la humanidad y las emociones que nosotros tenemos, y de un Dios que, a pesar de nuestras emociones, un Dios que no cambia, un Dios que permanece. Y cuando hay un salmo que habla de esto, pastor, del silencio de Dios, recuerden que es un canto. O sea, nosotros agarramos la Biblia y vemos solo letritas, pero cuando se agarraba un salmo, era un canto. Estaban cantando con esas emociones a flor de piel. Por eso alguien dijo, pastor: el que canta sus males espanta. Cuando correcto. te sientas que Dios ha guardado silencio y que no lo escuchas, toma la guía del Salmo 77. Y el consejo para nuestra propia experiencia es: recuerda, no olvides lo que Dios ha hecho en tu vida en el pasado, en los momentos más difíciles. Y por eso la sierva del Señor nos da con certeza la siguiente cita tan conocida: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. ¿Cómo podemos poner esto en práctica?
Bueno, viene la cuarta pregunta. ¿Cómo puedo cantar a Dios en tierra extraña cuando el malvado prospera y al bueno le va mal? Ay, eso creo que es una ironía, ¿verdad? Porque muchas personas piensan que por ser cristianos todo el tiempo nos va a ir bien y que todo lo que hagamos va a prosperar, pero la realidad es muy distinta. Porque hay malos que blasfeman el nombre de Dios, y les va bien. Que atacan al pueblo de Dios. Les va bien, entre comillas. Y todo les va bien. Entre comillas. Porque hay que definir también qué significa que les va bien, ¿verdad? Correcto. Porque nosotros, en nuestro contexto humano y más que todo en la cultura occidental que caemos en materialismo, prosperidad, ¿verdad? Material. Creemos que le va bien es que tenga una mansión, que tenga una buena cuenta bancaria y que le prosperan las empresas. Ese es el concepto que nosotros tenemos de bien. Y hay otro pobrecito por ahí, un cristiano genuino, un cristiano bastante humilde ante Dios, que hace los mismos esfuerzos, pero pareciera que no, el enemigo se ha ensanchado en él. Y aquí viene el punto. Uno bien puede sentirse molesto. O sea, lo que me gusta de los salmos, pastor, es que no se ha satanizado las emociones como muchas veces nosotros. Sí, los salmistas no traen máscara, no, como muchas veces nosotros la usamos. Creemos que expresar lo que sentimos, las emociones buenas hay que decírselas a Dios y las malas hay que quedarse callado. Pero no, incluso aquí vemos nosotros que en el Salmo 73 específicamente, que se está quejando de por qué a aquel le está yendo bien. Correcto. Señor, si yo soy tu hijo, ¿por qué a mí no me va bien en el negocio? El justo se enoja. Sí, y vemos que está en la Biblia. Y si está en la Biblia, amigos, es por una razón que Dios también quiere escuchar eso de nuestra parte. Y recuerden otra vez, el Salmo es una melodía, es un canto, es una melodía y vemos que esta melodía lleva una emoción de queja. Señor, ¿cómo es posible que al impío le esté viendo bien y a mí no me esté yendo bien? La próxima vez que usted, o tú, pastor, o yo, tengamos ese sentimiento de enojo, de molestia, ¿por qué los que no tienen a Dios en su mente prosperan? El Salmo 37, versículo 1 y 2 nos dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque ¿qué pasará con ellos? Serán cortados y se secarán. Mas no así el Hijo de Dios, que va a prosperar. Y como dijiste, mi querido pastor, en el Salmo 73, en el corazón del salmista está ahí, está casi deslizando sus pies por la envidia, porque son arrogantes, ve la prosperidad. El salmista se enoja, tiene dudas, le dice al Señor, pero el Salmo 73, versículo 17 nos dice que el salmista cambió su cosmovisión, la perspectiva cuando entra al santuario. Cuando te enfrentas con el Señor, todo cambia completamente. Así que, hermanos, son incertidumbres, son angustias y preguntas desafiantes. ¿Por qué? Porque estamos en tierra extraña. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, dice la Escritura. Vamos de paso. Somos peregrinos que vamos cantando alabanzas a Jehová mientras vamos caminando en esta tierra, y así cantamos. Como hijos e hijas de Dios, reconocemos que Él siempre nos escucha. Amén. Que Dios siempre está atento a nuestro clamor. Que siempre actúa para que yo y tú recibamos lo mejor, pero que sobre todo que Él sea glorificado. Dios nunca está ausente de los asuntos de sus hijos. No todo lo que me sucede lo entiendo. No sé. No lo sé. Pero algo que sí sabemos, pastor y querido hermano y amigo, es que Dios nos ama y tiene todo bajo control. Con esta perspectiva, aunque estemos en tierra extraña, aunque estemos sufriendo, aunque estemos con una situación fuera de nuestro control, podemos cantar alabanzas a nuestro Dios mientras vivimos en tierra extraña. Esto ha sido Escuela Sabática al Punto. El lamento es el grito del salmista cuando en su gran angustia no tiene a dónde acudir sino a Dios. Y ese es nuestro deseo, que también nosotros podamos acudir a Dios en nuestros días más difíciles. Gracias al pastor Isaac Constanza y al pastor Guillermo Quiroz por su valiosa contribución a nuestro estudio de esta semana. Por favor, déjenos su comentario. Queremos saber qué opina. Nos vemos en el próximo segmento.